¿Es tan importante que los niños se familiaricen pronto con los idiomas? ¿Qué edad es la buena? Bueno, no hay una fórmula mágica. La verdad es que yo creo que esta es la pregunta que todos tenemos en casa. Claro. ¿Cuándo mando al peque o a la peque a aprender idiomas? Y la respuesta desde el punto de vista científico es cuanto antes mejor, sabiendo que hay un periodo crítico que se establece entre los primeros 10 y 15 meses de vida, que ahí es cuando termina esa ventana que tenemos abierta a la adquisición de sonidos específicos de lenguas que no son la nativa. Es decir, la lengua materna, la lengua que tengo en casa, la adquiero muy tempranamente, pero cuando soy un bebé muy pequeño tengo las ventanas abiertas para discriminar entre todos los sonidos del mundo. De repente me centro un poquito más en mi propia lengua para aprender a desarrollarla mejor y ahí me hago un poco más torpe, entre comillas, con estas lenguas que no son las de casa. Y este periodo acaba, desgraciadamente, sobre el primer año de vida. ¿Primer año de vida? O sea, sí. A partir de que cumplimos un año ya la hemos liado. Bueno, no es una fórmula mágica, como te decía, no son 12 meses exactos, pero sí podemos decir que todos vamos tarde cuando pasamos el primer año y por eso no tenemos que tirarnos de los pelos cuando los niños no adquieren los sonidos propios del inglés con la facilidad que el maestro pretende a veces. Claro. Bueno, hablas del primer año de vida, pero hemos visto algunos estudios que hablan de que incluso antes de nacer el bebé ya está aprendiendo el idioma, sobre todo a través de la madre, ¿no? Sí, eso es. Al final el feto está dentro de un organismo vivo, que es la madre, y la madre al hablar no solamente emite el sonido hacia afuera, sino que retumba, las vibraciones llegan dentro y los ritmos propios del sonido, pues el bebé es sensible a ellos. Y por eso se sabe que el bebé es capaz de discriminar la lengua materna y también la paterna, es decir, las lenguas que tienen su contexto más cercano, incluso dentro del vientre. Incluso dentro del vientre. Yo entiendo que quizá entonces la madre influye mucho más que el padre, ¿no? No cuando está dentro del vientre, pero lo que sí se ha visto es que al salir, en los primeros meses de vida, el niño tiene una preferencia directa por la lengua materna. Es decir, pasamos de hablar de lengua nativa, como la lengua de casa, por aquella lengua más cercana que en la mayoría de casos suele ser la lengua de la madre, la materna. O sea que si la madre es habladora, mejor que mejor para el niño. Sí, se recomienda de hecho que se le hable mucho al feto y que se le hable al vientre. Es muy bonito ver a las madres embarazadas cómo le hablan al vientre y tiene un sentido científico esto. De todas formas, hablamos de idiomas, tienes la lengua materna, luego podemos adquirir otro idioma, aquí tenemos castellano, tenemos el euskera, por supuesto, pero tenemos dos. Metemos el inglés, son tres. No sé cuándo podemos hacer ese batiburrillo de idiomas en el niño. ¿Se nos va a liar? ¿Va a ser capaz de diferenciarlos bien todos los idiomas? La parte mágica que te decía del primer año de vida es que esas ventanas abiertas nos permiten saber con precisión de qué lengua se trata. Somos capaces de separar las diferentes lenguas en función de esos sonidos característicos de una y no de otra. Luego ya perdemos esta capacidad, pero durante el primer año de vida, los primeros meses, somos capaces de discriminar lenguas que para los adultos están muy cerca unas con otras. Con lo cual, si la pregunta es, ¿no se van a liar? No se van a liar los niños pequeños porque aparte de que son esponjas, como en la calle todos decimos, sí son capaces de discriminar unas de otras. O sea que pueden aprenderlos perfectamente, por ejemplo, 2, incluso 3 idiomas por separado. O sea que tú le hables de repente en francés y el que está aprendiendo ese idioma tan pequeñito sepa diferenciar que le estás hablando en francés. Así es, y de hecho en el campo científico es muy común encontrar, bueno, no solamente en el campo científico, pero hoy en día encontramos muchas familias con padres que hablan diferentes lenguas y vemos que los niños desarrollan el lenguaje y todas las lenguas sin ningún problema. Hasta hace 4 días, como quien dice, los idiomas eran una simple asignatura, nos olvidábamos de ellos, cada vez se aprenden mucho más idiomas en las ikastolas, en los colegios de todo tipo. ¿Mandarles fuera es una ventaja, es un valor añadido? Bueno, es una necesidad, porque al final si lo que pretendemos es que la gente aprenda un idioma, el idioma no es un conocimiento enciclopédico, wikipédico, tenemos que vivir la lengua y esto de hecho es necesario para no desarrollar ciertos aspectos de reticencia al uso de las lenguas, este miedo que todos tenemos a hablar inglés en público porque nos lo enseñaron del modo que nos lo enseñaron. Claro. Si nos hubiesen acercado a la lengua a vivir experiencialmente... Es que da vergüenza a veces, ¿verdad?, hablar otro idioma. Claro. Y de hecho crea ansiedad. Hay muchos estudios que muestran cómo sube el nivel de ansiedad de las personas cuando se enfrentan a un territorio desconocido como es la lengua extranjera. Sí, desde luego ocurre muy a menudo. Por cierto, un detallito, vamos a hacer un sondeo aquí en la mesa. Levantamos la mano, 2 idiomas. ¿Como bilingüe te refieres? No. Manejaos. Bueno, manejarme sí. 2, 3... Más uno y escribir ninguno. Escribir ninguno. Desde luego, siempre se suele decir que cuanto más mayor es más complicado, pero también hay una, no sé si es leyenda urbana, a ver si me sacas de dudas, que yo aprendo un segundo idioma, me puede costar. El tercero me cuesta, pero un poquito menos que el segundo. Si hay un cuarto, menos que el tercero. ¿Esto es cierto? Sí, el salto mágico está de 1 a 2. Una vez somos capaces de incorporar en nuestro repertorio un segundo idioma, hacernos bilingües, pasar de ser monolingüe a bilingüe, la inclusión de un tercer idioma, de una tercera lengua, es más sencilla simplemente porque ya estamos acostumbrados a hacer estos malabarismos lingüísticos entre las 2 lenguas que teníamos antes. Incluir una pelota más en el sistema de malabares no nos resulta tan complicado como pasar de 1 a 2. Ese es el salto grande. Okay. Es la buena, ¿no? O sea, sí. Que la gente que habla 8 idiomas realmente es que lo tiene súper fácil. Bueno, no es que lo tenga fácil,
séptimo. Pero tiene muchos puntos de anclaje, entonces al final las lenguas del mundo se parecen unas a otras en diferentes sentidos, están las tipologías lingüísticas y esto nos permite adquirir lenguas nuevas basándonos en conocimientos previos de las otras lenguas. Pues Jonadon y Doña Beite, es que ricasco por venir hoy y estar con nosotros y sacarnos de estas dudas y, bueno, controlarnos estas leyendas urbanas, que yo creo que vaya por el octavo directamente, me voy a saltar los anteriores idiomas y así vamos a adelantar, es que ricasco. Soy.